Bueno, vamos a dar inicio a la presentación oral del trabajo final de graduación titulado Experiencia de la paternidad en la población de adolescentes padres que asisten a centros educativos de secundaria. Es en la modalidad de tesis. Las personas que hoy nos presentan su trabajo final de graduación son Derian Mardulín Guevara Hernández y Mariana Paola Cibaja Herrera. Tal vez indicarle a las personas que hoy nos acompañan, a quienes damos la cordial bienvenida, que en la presentación oral del trabajo final de graduación es el requisito ya para culminar el proceso de la licenciatura. Les vamos a permitir que durante la presentación que Mariana y Derian nos van a hacer, ustedes mantengan sus cámaras apagadas y micrófonos desactivados. Solamente tendrá sus cámaras encendidas el tribunal evaluador y por supuesto Derian y Mariana. Si por alguna razón Mariana y Derian, que creo que ya Víctor en este proceso les instruye, pero nada más recordar que si tuviésemos alguna situación con la conectividad, daríamos un espacio prudencial ahí para volver a retomar y ¿verdad? Pues continuar con la presentación. A partir del momento en que inician, tienen de 40 a 45 minutos más o menos para su exposición. Una vez finalizado este periodo de tiempo, tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Iniciarían este espacio las compañeras lectoras, Arturo, su tutor, y pues Víctor en representación de la dirección y esta servidora. Tal vez contarles a las personas que hoy nos acompañan en esta presentación que el Tribunal Evaluador lo conforma Catalina García, la máster Catalina García, lectora, la máster Adriana Romero, lectora, el doctor Arturo Fallas, tutor, Víctor Villalobos, el máster Víctor Villalobos en representación de la dirección y esta servidora en representación del decanato. Entonces, bueno, Derian y Mariana, gracias por compartir su experiencia de investigación. Tendrán a partir de este momento 45 minutos, lo más, para su presentación y luego pasaríamos al espacio de las preguntas. Entonces, muchas gracias y en este momento el espacio es de ustedes. Listo, gracias. Muchísimas gracias, profe. ¿Logran ver por ahí toda la presentación? Sí, claro. Ok, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí para realizar la defensa pública del trabajo final de graduación realizado por la colega Mariana Cibaja Herrera. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Y mi persona, Derian Mardulín Guevara Hernández. Muy buenas tardes. Antes de continuar, le quiero dar la bienvenida a las representantes del decanato, de la División de Educación para el Trabajo, a nuestro tutor de investigación, a las lectoras que nos acompañan y al público en general. Nuestro tema de investigación es experiencia de la paternidad en la población de adolescentes padres que asisten a centros educativos de secundaria. Para dar inicio, les expondremos nuestros antecedentes. Nuestros antecedentes están divididos en internacionales y nacionales. Los criterios de selección para estos antecedentes fueron el año en que se llevaron a cabo las investigaciones, el propósito u objetivo que se plantearon, las conclusiones a las que llegaron y los principales hallazgos. Seleccionadas estas investigaciones, nosotros a nivel internacional y nacional tuvimos que generar unas categorías que nos permitieran analizar mejor estos antecedentes. Eso con miras a tener resultados que nos dijeran qué específicamente podíamos investigar con respecto a la paternidad adolescente. Las categorías a nivel internacional fueron dos: experiencia de la paternidad y factores sociales que inciden en la paternidad adolescente. A nivel nacional fueron proyecto de vida y proyecto de vida y modelos de la paternidad en adolescentes padres. Esto nos dio a nosotros miras para identificar que teníamos que abordar el tema de toma de decisiones, las implicaciones emocionales o la experiencia emocional de cada uno de nuestros adolescentes, así como el acompañamiento que reciben por parte del grupo familiar
y del grupo de pares. Ok, basándonos en esto, los siguientes criterios que utilizamos para justificar la investigación serían los siguientes. Hay poco estudio y poca atención con respecto a la población. Existe una diversidad de aspectos personales y sociales que influyen en el proceso de toma de decisiones. Con respecto a los roles de género, hay prácticas sociales históricamente atribuidas para lo que hombres y mujeres tienen que hacer, y esto les afecta también en la experiencia. La necesidad de abordaje en cuanto a las emociones, por supuesto, profundizar en las emociones en cuanto a la paternidad adolescente, en cuanto a lo que experimentan, y en la crianza afectiva. Después tenemos una exclusión de la población por parte de un sistema preparado para la paternidad adulta, más no para la paternidad adolescente. Y por supuesto, los insumos de orientación que aporten a la comprensión y a la atención de la paternidad adolescente. De esta forma, nosotros nos planteamos, decidimos llevar a cabo nuestro problema de investigación, el cual, para desarrollarlo, tomamos en consideración propuestas como la de Bermúdez en 2018, cuando él mismo cita que los adolescentes padres están siendo invisibilizados en la sociedad actual, y esto pareciera, como producto de que la paternidad actual parece ser que no es necesario investigarla, sino que sucede que ya se sabe todo con respecto a lo que es ser padre y cómo desarrollar la paternidad, más aún si se es hombre, específicamente adolescente. Hay que comprender que nosotros trabajamos con una población minoritaria en la comunidad costarricense. Según estadísticas del INEC el año anterior, 325 fueron los adolescentes que se convirtieron en adolescentes padres. Además, tomamos en consideración la toma de decisiones que, según Pereira 2004, nosotros lo abordamos desde una toma de decisiones trascendentales en la población de adolescentes. Esto porque las tomas de decisiones que ellos generan tienen consecuencias prolongadas al desarrollo en el transcurso y desarrollo de vida de los mismos. La pregunta que nos planteamos nosotros como investigadores: ¿cómo se comprende la paternidad adolescente a partir de la toma de decisiones en la población de adolescentes padres que asisten a centros educativos de secundaria pública? Ok, a partir de este planteamiento se creó el objetivo general y por ende los propósitos específicos, que en un principio fueron solamente 3, el primero, el 2 y el tercero, pero conforme fuimos desarrollando la investigación nos dimos cuenta que era necesario un cuarto propósito específico que reforzara nuestra investigación. Entonces, como propósito general, comprendemos la paternidad adolescente a partir de la toma de decisiones en la población de adolescentes padres que asisten a centros educativos de secundaria. A raíz de esto surge el primer propósito específico. Identificamos el proceso efectuado en las elecciones de la población adolescente ante las nuevas demandas en la experiencia de la paternidad. Como segundo propósito, reconocemos las respuestas emocionales de la población adolescente en torno a la paternidad. El tercero, describimos los referentes familiares y del grupo de pares en la experiencia de la paternidad de la población adolescente. Y el cuarto, que surgió conforme se desarrolló la investigación, sería: determinamos las acciones llevadas a cabo por parte de las personas profesionales en orientación para la atención del estudiantado adolescente. Muy bien, como parte de nuestro marco referencial, por el insumo teórico que nosotros fuimos construyendo en el proceso investigativo, se encuentra el primero de ellos: adolescencia, género y masculinidades. Es importante acá tomar en consideración lo que Moreno 2015 y Lozano 2014, así como Papal y colaboradores en 2012 nos indican con respecto a las características de las adolescencias o la descripción que hacen de las adolescencias, ya que para estos autores la principal característica de la adolescencia es la construcción de identidad que los adolescentes se encuentran haciendo como parte de su desarrollo evolutivo. Sin embargo, Marcia en 1980 nos indica que en la construcción de identidad que los adolescentes desarrollan pueden afrontar crisis. Esas crisis los pueden llevar a reafirmar su identidad o bien a replantearse su identidad a partir de la crisis. Posteriormente también tenemos que tomar en consideración la etapa de adolescencia y paternidad. Aquí es importante que como equipo investigador nosotros agarramos en gran parte de la investigación la teoría de paternidad en general y adolescencia, y la etapa de la adolescencia, lo que se dice la etapa de la adolescencia por diferentes autores, como Papalia, como Moreno, Lozano, como Analbón, como Molina. Estos autores nos permiten a nosotros dar a conocer lo que es adolescencia y lo que es paternidad.
integramos eso para poder comprender la paternidad adolescente, porque no hay como tal una teoría que nos permita a nosotros decir esto es adolescencia padres. Ok, después referente al proceso a lo que es la toma de decisiones, Pereira nos dice que el proceso de toma de decisiones es complejo y en él incluyen características personales, en el que incluyen características personales, características sociales, donde entra en juego la capacidad de autoconocimiento y conocimiento del medio de cada persona y la aceptación de riesgos y la responsabilidad que acarrea cada elección. Bennett también nos menciona la importancia del autoconocimiento referente a los pensamientos, a los sentimientos y a las acciones. Nos habla del beneficio que representa conocernos a nosotros mismos para poder tomar decisiones y para que éstas vayan de acuerdo a nuestro propio conocimiento o al conocimiento que poseamos de nosotros mismos. Mengíbar, Esquivel y Torena nos mencionan el término involucramiento paterno en la crianza. Esto nosotros lo tomamos en cuenta para definir 3 demandas específicas, que fueron las que trabajamos en la investigación, que sería demanda de proveeduría, demanda de crianza y por supuesto la demanda afectiva. Y también ahorita nos habla acerca de que tanto hombres como mujeres actúan de acuerdo a mandatos y a normas impuestas por la sociedad. Y eso va a depender de si somos hombres o si somos mujeres. Eso en el proceso de toma de decisiones. Con respecto a la experiencia emocional, nos habla el autor de la importancia de expresar las emociones y que si bien hay emociones que se pueden estandarizar, podemos hablar de la felicidad, de la tristeza, estos van a ser diferentes de acuerdo a cada de acuerdo a cada persona. Entonces habla de la importancia acerca de las emociones, de cómo se experimentan diferente en cada persona y cómo al momento de expresarlas también va a variar de acuerdo a una estructura o una cuestión de género. Entonces, no nos van a exigir lo mismo a los hombres como a las mujeres y no se les va a permitir tampoco expresar lo mismo tanto a hombres como a mujeres. Esto partiendo de la línea de los roles de género. Muy bien, como parte de la familia y el grupo de pares, tomamos en consideración autores como Peñaranda, quien nos indica que la familia es el principal modelo que le orienta al adolescente el guía de cómo actuar como padre adolescente. Asimismo, tomamos la consideración propuestas como las de Rojas y Porras en 2014, que nos indica que la familia es una de las primeras entidades que va a brindar colaboración en el desempeño de la paternidad del adolescente. Tomamos en consideración a Papalia 2012, que nos viene a indicar que los grupos de pares son las principales fuentes de apoyo emocional a los adolescentes que se pueden convertir en padres. Asimismo, el enfoque de orientación. Ok, el enfoque de orientación que elegimos y que nos pareció el más pertinente para la investigación sería el de la TRAC, que es la terapia racional emotiva conductual. En este enfoque tomamos en cuenta lo que nos dicen Naranjo 2011, Legacy, Sorribes y Calvo 2017 y Aguirre 2015, donde nos hablan de que la TREC permite la exploración de lo que cada adolescente piensa, esto de acuerdo a su propia vivencia, para comprender así su propio sistema de creencias, en el cual se basa en el modelado y la influencia familiar, pero que pese a este modelado y a esta influencia, tiene la capacidad de autodeterminar su modo de actuar. Muy bien, como parte del marco metodológico que desarrollamos, nosotros tenemos que comunicar que nuestro paradigma es naturalista, nuestro enfoque es cualitativo y nuestro diseño es fenomenológico. Como parte del diseño fenomenológico, nosotros tomamos en consideración lo que la torre, citada por Dorio, Saborío y Mazot, 2009, nos indica con respecto a las fases de un diseño de investigación fenomenológico, al indicarnos que podemos, bueno, les voy a exponer un poco lo que son la fase y les voy a comentar lo que nosotros hicimos brevemente en esto. Fase de exploración y la fase de reflexión. En esta fase, nosotros como equipo investigador teníamos claro que queríamos estudiar a los adolescentes padres. Basados en eso, nosotros buscamos antecedentes que nos refutaran el punto que teníamos que estudiar. En ese caso, ya lo mencioné en el apartado de antecedentes. Posteriormente, buscamos lo que fue el marco referencial y el proceso investigativo. Después, la fase de planificación. Durante esta fase, nosotros buscamos ir identificando las instituciones que nos iban a aportar la población de estudio. Y asimismo buscamos construir lo que fueron los temas a explorar, las unidades temáticas, las cuales nos funcionaran, nos dieran pie a construir los instrumentos de investigación y también que nos funcionaran como posteriormente en el proceso de análisis. Después, la fase de entrada al escenario, nosotros identificamos
ya identificados los colegios, aproximamos a la población de estudio, comentamos con las orientadoras que en cargo del centro educativo, enviamos lo que fueron el consentimiento informado a los hogares para poder hacer ya el contacto con la población directamente y con la aprobación por parte del encargado legal del consentimiento informado. Hicimos contacto con la población para proceder a lo que fue la fase de recogida y la fase de análisis de la información. La fase de recogida aplicamos lo que fueron dos instrumentos con la población de adolescentes padres, grupos focales y una entrevista a profundidad individualmente. Asimismo, una entrevista a profundidad con las profesionales en orientación. Como parte del análisis de la información que se recabó fue analizada sistemáticamente basados en lo que la fase basados en un propósito, en un cuadro en donde lo propusimos fue propósito, el tema explorar, la unidad temática, las preguntas de investigación que se formularon, las respuestas que se obtuvieron y la interpretación y la teoría de parte de la orientación. La fase retirada del escenario, brindamos un agradecimiento a las instituciones que nos abrieron las puertas muy amablemente, a las familias de las personas adolescentes encargadas, a los orientadores y por último enviamos un informe escrito a la dirección de cada una de estas instituciones. Fase de elaboración del informe, con toda la información recabada, procedemos a elaborar un informe según la guía de trabajo finales de graduación que se entregó a la comisión para una posterior defensa, que es lo que estamos realizando el día de hoy. Ok, entonces les vamos a hablar un poco acerca de lo que fueron las personas participantes de nuestro estudio. Contamos con 3 padres adolescentes. El participante número 1 cuenta con edad de 14 años, el participante número 2 con 17 años y el participante número 3 con 16 años de edad. También contamos con la participación de 2 profesionales en orientación que tienen la experiencia de trabajar con padres adolescentes. Como mencionan desde el 2014, con respecto a la muestra por casos tipo, que es la que nosotros utilizamos, nos interesa más la calidad de la información obtenida, sabiendo que va a ser una realidad diferente en cada persona, que la cantidad de los participantes del estudio. Muy bien, como parte de nuestro trabajo, los temas a explorar propuestos fueron proceso de toma de decisiones, la experiencia emocional, los referentes en la experiencia paterna, abordaje desde la orientación. Las unidades temáticas relacionadas al proceso de toma de decisiones, el autoconocimiento, visto esto desde la percepción que el adolescente tiene de sí mismo como adolescente padre. Conocimiento del medio, visto desde lo que el adolescente percibe que el medio le puede aportar para ejercer su paternidad. Aceptación de demandas, visto esto desde lo que el adolescente contempla como las demandas que su contexto inmediato le genera a la hora de convertirse en padre. Reestructuraciones, viéndolo desde los cambios que el joven tiene que hacer al momento de convertirse en padre, principalmente dentro de la familia, dentro del sistema educativo, dentro del área personal. La experiencia emocional, las unidades temáticas, bueno, desde la interacción social con su contexto más inmediato, principalmente sistema familiar y grupo de pares, expectativas ante la paternidad, cuáles eran esas expectativas emocionales antes de convertirse en padre, en el proceso de embarazo, ahora que es padre y cómo se proyectaba a futuro. Expresión de las emociones, bueno, cómo él desde su condición de adolescente, hombre, padre, expresa su sentir y emocional desde la paternidad. Referentes en la experiencia de la paternidad, bueno, las figuras parentales, principalmente desde el modelaje y la función que desarrolla la figura parental en el ejercicio de la paternidad del adolescente. Y por último, en este tema explorar, la influencia en la conducta del adolescente padre desde los grupos de pares. Acá es importante indicar que se buscaba ver cuál es la participación que ellos tenían. Abordajes de la orientación, la labor orientadora, la función que cumplen profesionales en orientación a la hora de atender a esta población. Ok, las técnicas de recolección de información que nos parecieron más pertinentes para la investigación sería el grupo focal y la entrevista a profundidad. Estas 2 las trabajamos con los padres adolescentes. Realizamos 2 grupos focales y en la entrevista a profundidad quisimos retomar los principales aspectos que se trabajaron en el grupo focal para profundizar y enriquecer la información. Con respecto a las profesionales en orientación, se trabajó una entrevista semiestructurada donde se pretendía conocer su propia experiencia y la labor orientadora. En cuanto a las estrategias de análisis de información, ¿cómo realizamos el análisis de la información, la triangulación? Sería que con base al referente teórico que fundamenta nuestra investigación y con base al enfoque de orientación que utilizamos, hicimos la interpretación de los principales hallazgos.
esto desde un punto de vista, desde un criterio profesional por parte de las personas investigativas. Con base a todos los resultados realizados y el proceso metodológico aplicado, les vamos a presentar lo que son los análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Es importante comentarles que como parte de la presentación van a ver lo que es el tema a explorar, que en este caso proceso de toma de decisiones y las unidades temáticas, así como una cita del participante y la interpretación que se realiza desde los profesionales de investigación que están realizando la investigación o la teoría respectiva. Para el primer caso, autoconocimiento, el participante 3 nos menciona, miedo todos sentimos. Yo me describo como un padre que a pesar de tener miedo, busca luchar contra todas esas barreras que le ponen a uno para ser padre. Puta madre, es que uno sí la tiene difícil. En este caso, se interpreta que desde la paternidad no está proyectada para desarrollarse en la etapa evolutiva de los adolescentes, sino más bien como una etapa de la adultez. Conocimiento del medio. A mí me hubiera gustado saber más de la paternidad antes de convertirme en padre. Yo lo poquito que me pude preparar, así como psicológicamente, fue cuando mi pareja y yo íbamos a los cursos de preparación al parto. Acá nos empieza a indicar que el medio debe facilitar herramientas para que el adolescente tenga una mejor interpretación de lo que conlleva ser padre al momento de ser adolescente. El medio no está brindando herramientas para dicha atención a la paternidad en este caso. Aceptación de demandas. Bueno, yo siempre supe que me iba a tocar hacerme responsable de bebé. A mí nadie me lo dijo, pero de ahí uno sabe que si es papá, le toca hacerse responsable como hombre. Bueno, en este caso, el adolescente padre nos empieza a indicar que él ve una construcción de su masculinidad desde el momento en que identifica la paternidad como una característica del ser hombre. Reestructuración, participante 3 nos menciona, yo sí siento que es difícil llevar el estudio y el trabajo. Hay veces uno tiene una semana larga de trabajo y tiene que ir a estudiar de ahí, pero si yo no trabajo no le doy de comer a bebé y si no estudio tampoco voy a salir adelante. Hay veces en las que uno llega a un shock. Es importante lo que el autor Rivera 2012 nos indica acá, al decirnos que desde el momento en que se toma la decisión de ejercer la corresponsabilidad paterna, el adolescente genera cambios a nivel académico, laboral y económico. Entre los principales hallazgos como parte de este propósito se encuentra que aún se mantiene presente el papel de la proveeduría en los adolescentes padres. El acompañamiento del medio no está aportando que el adolescente pueda acompañar el desarrollo integral del infante. Asimismo, se están generando reestructuraciones en el adolescente padre a nivel familiar, educativo y laboral económico. Laboral económico era algo que el adolescente no contemplaba como parte de sus características adolescentes. Proveeduría, ahora el adolescente busca responder a las necesidades tanto del infante como de la madre desde la... Después tenemos el segundo propósito específico, que sería la experiencia emocional. En cuanto a la interacción social, tenemos al participante 1 que nos menciona lo siguiente. Muchas veces piensan que es algo raro. Me han hecho comentarios como te cagó en la vida, y ese comentario lo hace uno sentir muy mal. A uno no lo consideran padre y es feo cuando se lo dicen, porque lo desmotiva mucho. Acá vemos un aspecto muy importante, cómo las emociones son permeadas por opiniones y comentarios de la sociedad, del medio que lo rodea. Muchas veces esta de connotación negativa. Después, con respecto a la expresión de la emoción, tenemos al participante 3 que nos menciona lo siguiente. Con mis emociones sí soy un poco menos de expresar. Es que la verdad, por eso nadie pregunta. Casi siempre es cómo va con bebé, o cómo está haciendo con el estudio, o si ya tienes trabajo para esta semana. Nadie le pregunta a uno cómo se siente. Y eso es súper importante, fue una de las cosas que más nos caló, el hecho de que hay falta de interés por parte del medio hacia el sentir de la paternidad adolescente, de los adolescentes padres. Producto también de lo que venimos hablando un poco acerca de los roles de género y de lo que se asume como adecuado para expresar por parte de los hombres, ¿no? Después, tenemos las expectativas ante la paternidad. En este punto, el participante 2 dice lo siguiente. Al final yo siento que para mí todo pasó tan rápido que apenas me estaba acomodando con las noticias y con mi familia. Me parece que no es algo para lo cual uno pueda sacar el tiempo y prepararse. Entonces aquí vemos cómo se van enfrentando las situaciones y las van confrontando de acuerdo a lo que ellos han observado,
a su modelaje, a sus referentes familiares y a lo que van aprendiendo conforme van pasando las experiencias y las situaciones. Como principales hallazgos, tenemos la importancia de la influencia del medio sobre el sentir, pensar y actuar del adolescente. Y muchas veces esa influencia es negativa, ¿no? Por los comentarios y porque no se les toma en cuenta, no se les valora lo suficiente. Después tenemos un adultocentrismo increíble, donde se invisibiliza a la paternidad adolescente, donde no se les considera aptos para ser padres. Y claro, es una etapa donde no se esperaría ser padre, pero el nivel de invisibilización que hay es realmente importante considerarlo y tomarlo en cuenta para atender a la población. Ahora bien, como parte del tercer propósito, nos dirigimos a los referentes en la experiencia de la paternidad. A esto, en las figuras parentales en el ejercicio de la paternidad, a lo cual el participante 1 cita: mi padrastro me ha enseñado a ser responsable y el ejemplo yo lo veo en él al hacerse responsable, aunque yo no soy su hijo. Ahora yo con mucha más razón lo debo hacer porque es mi hija. Yo sé que si soy igual a él, todo va a salir bien. Es importante lo que autores como Tuffin, Roche y Frebin 2010 nos cita al mencionar que los jóvenes participantes han encontrado motivación en reparar el déficit generacional que sus progenitores mantuvieron. Por lo que los participantes de la investigación nos muestran, ellos desean llevar a cabo una paternidad muy distinta a la que ellos vivenciaron. Entonces, ellos se rescatan, se cubren, por así decirlo, de los referentes paternos que más le aportan a ellos para atender la paternidad de la mejor manera. Después nos referimos a influencia en la conducta del adolescente padre por parte del grupo de pares, a lo cual el participante 3 indica: yo digo que ellos, el grupo de pares, han sido con quienes he podido ir y sacar lo que pienso. Ellos me escuchan y me entienden, o al menos no me regañan o me critican. Últimamente sí me he alejado de ellos porque casi no voy al colegio y porque ya no es como antes de bebé que podía salir todos los días con ellos. En este caso, los adolescentes padres, el grupo de padres está brindando a los adolescentes padres como parte de su etapa evolutiva un aporte desde el afecto, una mayor comprensión, la aceptación de su condición como adolescente padre y una orientación moral en el caso que sea necesaria. Respaldado esto en que nos indica Papalia y colaboradores en el 2005. Como los principales hallazgos de este propósito, bueno, las figuras parentales juegan un papel muy significativo a la hora de que el adolescente desea llevar a cabo su paternidad, su corresponsabilidad paterna. ¿Por qué? Porque ellos son los modelos a seguir para el adolescente padre. Los grupos de pares están jugando un papel muy importante a la hora de brindar contención emocional. Los adolescentes, si bien el grupo de pares no tiene una preparación en este tema, son los que están aceptando al adolescente en su condición, le están brindando apoyo, lo están motivando a salir adelante con sus estudios y con su condición de padre. Y como cuarto y último propósito tenemos el abordaje de la orientación, que sería específicamente la labor orientadora. Acá tenemos a la profesional en orientación 2 que nos dice: ahora la paternidad tiene un gran efecto, positivo o negativo, dependiendo en gran medida de todo el acompañamiento que el joven reciba por parte de su familia y por parte del mismo colegio. Entonces acá tenemos como la importancia del acompañamiento que se le puede brindar a los adolescentes padres tiene que ver o va a impactar con el éxito de la experiencia y va a ayudar a desarrollar una óptima experiencia con la transición también. Después tenemos a la persona profesional de orientación número 1 que nos dice: nosotros como profesionales en orientación debemos brindar mucho acompañamiento en todo momento del embarazo. Además de brindar contención, hay que atenderlo a él y a la familia, incluso a los compañeros, para que le motiven y para que le ayuden cuando sea el caso. No se puede perder a un estudiante solo por convertirse en padre dentro de un sistema que no cuenta con todo lo necesario para atender sus necesidades. Entonces acá vemos cómo las personas profesionales en orientación estamos capacitadas y tenemos los conocimientos y las estrategias para crear procesos de formación necesarios que les ayuden a los adolescentes padres en su proceso. Y cómo este abordaje tiene que ser de tipo individual y grupal, por supuesto. Y después, como principal hallazgo, tenemos la función significativa de los profesionales en orientación. La importancia de crear procesos, de crear estrategias de tipo individual y grupal que les faciliten el proceso a los adolescentes padres y que les ayuden
comprender lo que están experimentando, lo que están sintiendo y lo que están vivenciando. Entonces, esta intervención también tiene que ser integral, no solo para el padre adolescente, sino para su medio más inmediato, sería su familia, su grupo de padres y todos los estudiantes que conforman el centro educativo. Muy bien. Parte de las conclusiones que nosotros llegamos en este desarrollo investigativo, para el caso del primer propósito, son: la paternidad adolescente puede ser compleja por falta de planificación, ya que no se tiene propuesto que se desarrolle en la adolescencia, sino más bien en la edad adulta. La falta de aprobación hacia los adolescentes en la toma de decisiones referente al infante. Esta toma de decisiones se está delegando a los encargados legales del adolescente padre. Continuación de estudios y búsqueda de formas para proveer económicamente, algo que antes el adolescente no se preparaba. Segundo propósito, dificultad para expresar determinadas emociones, motivación ante la negatividad del medio y emociones invalidadas por parte del medio. Como tercer propósito, llegamos a la conclusión de que es importante y trascendental la influencia de la figura paterna, así como decisiva en la experiencia de la paternidad. Es necesario el apoyo familiar, por supuesto, pero es su principal fuente de apoyo y de información. El grupo de pares representa una red de apoyo y un referente o un factor protector. Después, como cuarto propósito, llegamos a la conclusión de que hay mucha desinformación por parte de los adolescentes padres. Es increíble la cantidad de desinformación que hay, faltante de acompañamiento profesional de todo tipo, desde orientación hasta otras disciplinas, y la carencia de capacitaciones y de procesos preventivos y de atención para la población. Como parte del propósito general, es importante mencionar como conclusión que los adolescentes padres participantes del estudio hacen su mejor esfuerzo por asumir la paternidad desde lo que consideran correcto, de acuerdo a lo que socialmente les han impuesto y a lo que han vivenciado en su sistema de familiar. Pretenden romper estereotipos con respecto al afecto y cuidado hacia el infante, cohíben las emociones de carácter desagradable, en parte porque su sentir no ha sido tomado en cuenta por parte del medio. Ok, como principales recomendaciones a las que llegamos, con base a las conclusiones y a todo el proceso investigativo, las dirigidas a profesionales en orientación sería generar espacios de atención integral, facilitar espacios retroalimentativos con grupos de padres adolescentes, tratar la temática de la sexualidad y de la reproductividad. Dirigidas a la carrera de orientación, para la DEP, solicitar mayor material bibliográfico, porque sí fue muy difícil encontrar material que hablara de la paternidad adolescente como tal. Alianzas estratégicas de trabajo con otras instituciones, como es el caso del INEINA, nos pareció muy importante, y desarrollar proyectos de extensión que nos acerquen a nosotros como profesionales de orientación, como estudiantes de orientación, que nos acerquen a la población de adolescentes. Dirigidas a la sociedad, bueno, visualizar primero la condición, a la hora de ver al adolescente padre, primero visualizar su condición de etapa evolutiva y posterior su condición de padre, realizar ajustes a la ley de paternidad responsable y fomentar el desarrollo de programas en instituciones del Estado y algunas ONG. Dirigidas al Ministerio de Educación Pública, bueno, generar programas y protocolos dirigidos a la atención de adolescentes padres y fomentar alianzas sólidas con entidades del Estado que permitan una mejor atención y prevención del embarazo adolescente. Crear un proceso de sensibilización dirigido al personal docente y administrativo con respecto a los adolescentes padres. Y dirigidas a nuestra población, a la población de adolescentes padres, sería tomar decisiones a partir de un buen conocimiento de sí mismos, un conocimiento del medio que incorpore oportunidades y redes de apoyo, y un compromiso social que integre a su familia, que integre a la madre y al hijo, a los hijos, a las hijas, y por supuesto al grupo de padres. Reconocer las propias emociones y permitirse expresarlas todas, no guardarse nada. Crear espacios de comunicación, sobre todo con su familia, donde ellos puedan expresar lo que sienten, lo que piensan, y donde puedan expresar sus principales elecciones, lo que quieren hacer y que se les tome en cuenta, por supuesto. Buscar y aceptar la ayuda que se le pueda dar, la ayuda profesional, que en este caso sería, por supuesto, la orientación y otras disciplinas complementarlo, por supuesto. Muy bien, eso ha sido lo que es nuestra defensa, nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.
Muy bien, muchas gracias por la presentación que nos hace de su trabajo, muy clara y concreto. Vamos a proceder al espacio de preguntas y comentarios. Vamos a iniciar con la profe Adriana, luego sigue Catalina, como en calidad de lectoras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero felicitar a Derian y a Mariana por su presentación y por sus resultados. Voy a hacer una pregunta para Mariana y otra pregunta para Derian. Primero para Mariana. Mariana, una de las riquezas de su TFG es la riqueza metodológica, la gran variedad de recursos que utilizaron para el acceso a la población. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo quisiera que usted me narre su experiencia cuando participó en los grupos focales. Yo creo que en cuanto a los grupos focales, lo que más me gustó, o creo que lo que fue más enriquecedor como en el aspecto personal y como equipo investigador, fue el intercambio de la información. Creo que eso fue lo más importante, fue ver cómo ellos lograban identificar cómo sus vivencias, algunas cosas eran similares, tenían experiencias parecidas, algunas decisiones también iban por la misma línea, y cómo también algunas cosas eran completamente diferentes. Y a ellos les pareció, a ellos les fascinó. Y les pareció súper importante y súper interesante ver cómo hay alguien más que está viviendo una situación parecida a la mía. Una situación que me parece compleja, porque obvio, o sea, para esto nadie los prepara, ¿no? Entonces creo que fue ese intercambio de información. Fue muy enriquecedor en realidad. Pues sí, a mí también me da esa misma impresión, porque no es tan usual que hagamos grupos específicos sobre una temática como esta. Entonces, Sí, eso claro, es... incluso, perdón, incluso ellos nos mencionaban que esto era algo para lo que nunca se les había tomado en cuenta, que a ellos nunca les habían preguntado, por ejemplo, cómo se sienten, que qué les hace sentir ser padres adolescentes, cómo los trata la sociedad, qué les exigen. Y esto es algo que a ellos les pareció muy interesante ver cómo se les estaba considerando y que antes no había sucedido. Gracias, Mariana. Sí, yo también coincido leyéndolos que eso fue como una de las grandes riquezas que deja su TFG. Sí, claro. Derian, Dime. yo quisiera, igual que, ¿verdad? Hablando como en la misma línea con Mariana, pues que me cuente un poco para usted dentro de todo este proceso, cuál ha sido como esa conclusión muy importante o ese hallazgo que favorezca aún más su crecimiento como profesional, porque usted en este momento labora con adolescentes. Adultos. ¿Ese sería, profe? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, le escuchamos. Ok. Bueno, el reconocer a las poblaciones minoritarias. Creo que cuando lo dije, el planteamiento del problema, nosotros cuando estábamos desarrollando esta investigación, el darnos cuenta que, o sea, yo desde lo que había visto en la realidad, pensaba que habían adolescentes padres pocos, pero en comparación a las adolescentes madres, hay muy pocos, o sea, son 325 el año pasado, según estadísticas del INEC, que es la única institución que se encarga de recabar estos datos. Entonces, reconocer a la población minoritaria, reconocer a la población minoritaria integrada en un sistema educativo que muchas veces se encarga de hacer protocolos, de buscar atender a la población, pero de una forma macro, aquello que le permita decir al MED, mira, estamos atendiendo a estas poblaciones, pero a las poblaciones minoritarias muchas veces quedan de lado. Entonces creo que como profesional en orientación actual, me interesa eso, me interesa reconocer a las minorías y
darles a conocer que hay profesionales en orientación que los quieren atender y que les quieren recibir de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias Mariana, muchas gracias Derian y de nuevo felicidades por su trabajo. Gracias. Gracias, Adriana. Continuamos con Catalina. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi pregunta es para los dos. Bueno, primero, un comentario que me parece importante. Soy testigo, ¿verdad?, de la cantidad de trabajo que esto les ha llevado a Derian y a Mariana, las limitaciones tan grandes que han tenido, porque ha sido muy difícil, empezando porque la muestra o las personas para consultar no fue fácil, ¿verdad?, encontrarlas. Bueno, porque estábamos en pandemia, pero también porque este tema siento que sigue siendo como un tabú en cierta medida, ¿verdad? O sea, como si estos padres no contaran. Uno de los temas que más a mí me gustó y que yo les hacía comentarios a ellos en las revisiones es el tema del adultocentrismo. Entonces, basado en esto y un poco relacionado con el tema también de género, porque siento que va un poco relacionado el caso de los hombres, como si los hombres no sintieran ¿verdad? O no tienen derecho a esta expresión. Entonces, inclusive vemos que los programas de todo el manual de la madre adolescente, todos estos temas van relacionados siempre a la mujer y volvemos a este punto. Entonces, mi pregunta es ¿cómo manejaríamos esta parte del adultocentrismo, que es un hallazgo importante en el trabajo de ustedes y que lo ponen acá en la presentación y que también lo analizan bastante bien en el trabajo? ¿Cómo haríamos para que este adultocentrismo, unido también con esta parte de los roles de género de este hombre que no siente y que no se le valida como papá, porque sigue siendo en un centro educativo de menores de edad como si él no sintiera o no viviera la misma experiencia de las chicas, inclusive hasta para asuntos socioeconómicos no se le dan becas? Entonces, ¿cómo manejaríamos o qué propuestas harían ustedes, en especial para la disciplina de orientación, para validar más esto? ¿Qué aspectos tendría que tener un profesional en orientación para validar? Y porque tal vez lo hacemos sin darnos cuenta, porque seguimos políticas y lineamientos que vienen a nivel central. ¿Cómo harían ustedes y qué propuestas en concreto harían para eliminar ese tipo de adultocentrismo y estos roles tan fuertes creo que hay una persona con el micrófono abierto. Sí, por favor, le voy a pedir a la persona ahí que tiene el micrófono activo. Gracias. Ok, yo creo que ya. Entonces, bueno, para concretar, ¿qué propuestas harían ustedes para un poco lidiar y evitar este adultocentrismo y los roles tan marcados en la parte de expresión, en el sentir y pensar de lo que respecta a este fenómeno de los padres adolescentes? En mi caso, yo creo que lo más importante es la información y crear espacios, generar espacios donde se pueda dar esa información, porque creo que eso es lo que está faltando, aunado también al hecho de que las investigaciones que se han hecho son sumamente pocas. Y en cuanto a las emociones, sobre todo la paternidad adolescente, prácticamente no hay, o no se especializan o no profundizan en el tema de las emociones. Entonces me parece importante crear espacios donde se brinde información adecuada, donde se hable acerca de la paternidad adolescente, porque si bien es una población minoritaria, existe, no se le puede invisibilizar. Y yo creo que eso es lo más importante. Y una de las cosas que me pareció muy interesante cuando nosotros apenas íbamos a encontrar la población, cuando nosotros llegamos donde las personas a decirles que si en sus instituciones habían padres adolescentes, nos decían de inmediato, nos hablaban sobre la madre. O sea, ellos relacionaban decir padres adolescentes con la madre en específico. Entonces decían, sí, claro, tenemos un montón de mamás y nosotros ya tenemos que hacer la pausa y decir, no, estamos hablando de hombres, de papás, hombres adolescentes. Y entonces ahí la gente como que ya no sabía qué decir y como que ya se ponía a pensar, porque esto es algo de lo que no se habla. Incluso en la carrera, esto es algo que yo creo, o por lo menos yo no recuerdo nunca haber escuchado una investigación o haber escuchado algún proyecto de extensión que hicieran estudiantes con padres adolescentes. Desde mi caso, yo creo que lo primero es reconocer al adolescente padre, reconocer su condición de adolescente y de padre. Y después
reconociendo su condición de padre, es bueno desde la orientación demostrar que sí se puede sentir, que sí se puede expresar el sentir al momento de ser uno, porque eso es algo, como bien lo decía incluso la profe, se ha cohibido, se ha cohibido. Nosotros incluso dentro de nuestras recomendaciones decimos, sugerimos, ¿verdad?, el facilitar espacios de grupos de adolescentes padres. Cuando nosotros desarrollamos el primer grupo focal, que iniciando lo que hicimos fue poner un video de adolescentes padres, se llama el video, está en YouTube, y ellos, hubo como una pequeña resistencia al hablar, pero fue tan diferente al final, porque al final ellos, fue una de esas conclusiones que nosotros dijimos en su momento, una de esas citas que decía, a nosotros nunca nadie nos había preguntado cómo está, pero no cómo está usted como padre, sino cómo se siente, cómo está usted ahorita, ¿me entiende? Entonces ellos terminaron muy contentos. El segundo grupo focal fue aún mucho más enriquecedor. ¿Por qué? Porque íbamos a abordar las emociones, abordamos las emociones. Entonces, como al cierre, nosotros les dijimos, ok, entonces, qué dicha que les gustó, porque el que viene es con relación a las emociones. Proyectamos algunas frases por medio de PowerPoint y ellos nos contaban cómo se sentían con respecto a la frase, cómo les hacía sentir y qué les generaba. Entonces, fue bastante enriquecedor. Para abordarlos de la orientación, entonces, sería reconocer al adolescente y su condición de paternidad y y demostrarle que puede expresar su sentir, generar grupos y eso es lo que me parece a mí. Muchísimas gracias por sus respuestas. De verdad que, al igual que Adriana, felicitarles porque ha sido una prueba también de mucha paciencia para ustedes, ¿verdad? De no frustrarse en el intento, no morir en este intento, ¿verdad? Y también resignificar este concepto de padre adolescente, darle otro significado ya desde el sentir, desde cómo ellos piensan, desde su vivencia, porque sí estamos todavía plagadísimos en los centros educativos y en un sistema educativo de un adultocentrismo donde tomamos decisiones y proponemos acciones de lo que nosotros como adultos pensamos y sentimos y no validamos desde esta parte tan cualitativa, ¿verdad? De validar a la persona, darle esa resignificación. Así que les felicito por este excelente trabajo. Ahí me gustaría aportar, profe, que por ejemplo, el INEC hace la estadística de forma provincial y por ejemplo, Heredia, que fue una de las provincias que nosotros fuimos a consultar para ver si habían adolescentes padres que nos quisieran indicar, en el sistema educativo, por medio del sistema que se reporta, no había ninguno, según el sistema en ese momento, pero según el INEC teníamos alrededor de, eran como 17, 18 padres, no recuerdo bien, pero o sea, entonces eso quiere decir que esos adolescentes padres no estaban en el sistema educativo, que estaban fuera de este. ¿Por qué? Porque incluso el resultado de esta investigación en la parte de análisis o de conclusiones que lo plasmamos fue, ellos muchas veces tienen que salirse de estudiar para trabajar. Claro. El rescatar a estos adolescentes que están ahorita en el sistema educativo estudiando es un gran avance. ¿Por qué? Porque ellos se están manteniendo. Significa que el abordaje que se hizo con ellos causó efecto para que aún estén en el sistema educativo. Muy, muy importante, Derian, lo que usted dice. Y también yo dentro de mi hipótesis, pensaría que muchos más que salirse es que ni siquiera les han preguntado directamente o ellos no comentan en su colegio o en las personas de contacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no es algo visible, no hay como, ¿verdad? A la chica usted la observa y sabe, pero el varón queda callado, tal vez tiene un vínculo o su relación de pareja es con una chica que tal vez no está en ese centro educativo o es de la comunidad, etcétera. Entonces no se registra esa cantidad de personas, ¿verdad? Entonces sí, muy importante esto que usted dice ya para cerrar y no quitarle el espacio a Arturo. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Continuamos con Arturo. Bueno, muchas gracias y un saludo a los compañeros miembros del tribunal, ¿verdad? La compañera Lidiet, al compañero Víctor, Catalina, Adriana, a las personas que están hoy atendiendo esta presentación, ¿verdad? Estudiantes, amigos y demás, y amigas de los compañeros que están defendiendo o presentando su trabajo. Y por supuesto, un saludote grande a Derian, Mariana y Derian, ¿verdad? A mí me alegra mucho que ya estemos en este momento, me llena mucho de alegría y como les decía en la mañana, pues es de satisfacción constante por el logro de este paso.
Definitivamente tenemos una visión de chiquillos jugando a padres y nos quedamos ahí a nivel social y la tesis de ustedes refleja un poco indirectamente, no con esas palabras, pero palabras un poco más de pueblo, chiquillos jugando a padres, a veces se piensa. Y se ignora, se invisibiliza ese adolescente padre y como dijo Catalina, hace falta esa redefinición o de resignificación, ¿verdad?, de esa situación. A mí me parece que el trabajo de ustedes tiene un bonito valor teórico, un bonito, importante valor social, un bonito aporte a la disciplina y también a nivel metodológico nos permite encontrar cómo trabajar este tema con adolescentes, padres, ¿verdad? Y yo les decía a ustedes en su momento que todo eso que utilizaron para recoger la información, pues podría ser luego motivo de publicación y demás, ¿verdad? Toda esa estrategia que utilizaron. Yo quería nada más hacer, bueno, lo que ustedes han hecho es una radiografía en cierta medida sobre el adolescente padre, sus sentires, conocimientos, pensares, actuaciones, necesidades, y nos ha permitido esa radiografía pues agarrar a los orientadores y orientadoras y visualizar nuestro papel, ¿verdad? Empezando porque tenemos que quitarnos muchas ideas con respecto a la paternidad adolescente, los mismos orientadores y orientadoras. Yo mi espacio, mi pregunta, más son dos preguntas. Una sobre todo es, a mí me gustaría que nos dijeran, que nos comentaran algo más sobre sus hallazgos, algo más a nivel metodológico, su percepción a nivel, o su percepción a nivel, qué sé yo, de lo que han investigado, para que nos enriquecemos. ¿Por qué? Porque a veces de 40 minutos o menos, un poquito más a veces, no es suficiente. Y entonces me gustaría tal vez que algo que ustedes se quedaran por ahí, que es necesario que escuchemos y la reflexión orientadora sería interesante. Y luego me gustaría, bueno, primero esa, no sé cuál, los dos o no sé. Entonces, esa es una de las preguntillas. Luego tengo otra por ahí. ¿Qué hizo falta de aportar? Bueno, vamos a resumirlo otra vez, porque a no ser que haya otra hora, entonces no. Algo pequeñito. Sí, creo que la teoría es, como profesionales en orientación, siempre en la carrera se nos enseñó a primero buscar la teoría, a ver qué nos dice para poder atender los casos o poder comprender a la población. Y sucede que no hay teoría. Entonces nos cuesta más comprender a la población. ¿Quiénes tienen esa teoría? Los profesionales en orientación. Nosotros, que por eso fue un propósito que se integró en su momento, nos dimos cuenta cuando hablábamos con las orientadoras, que una de ellas estuvo en uno de los grupos focales cuidando al padre porque no lo puede dejar solo, nos dijo, qué dicha que ustedes están haciendo esto, qué bonito, y le gustó tanto que nos empezó a comentar cuál ha sido la función de ella. Entonces, por ahí a nosotros nos surgió también, y después ya el profe Arturo, que también nos hizo la observación de poder integrar a profesionales en orientación, dar a conocer lo que ellos están haciendo, porque los profesionales de orientación, como dijo la profe Cata, hay un protocolo para el caso de las madres, menciona al adolescente padre, pero lo menciona de paso y listo. O sea, pareciera que no tiene que haber algo para atender al adolescente padre, porque como lo dije, creo que fue en la justificación, o se hizo en la justificación o en el problema, sea por un hecho, que ya se sabe cómo es ser adolescente, cómo es ser padre. Entonces, y dejan su condición de adolescente de lado. Eh, Creo que es necesario que las instituciones que ahorita están brindando apoyo a madres adolescentes integren al adolescente padre. Tenemos, por ejemplo, cada costarricense del Seguro Social que brinda atención, y desde mi experiencia, en algún momento en un hospital me di cuenta que se puede integrar a un adolescente padre, se puede integrar a un adolescente padre en la atención del infante cuando está recién nacido. Eh, es necesario que el adolescente a la hora de convertirse en padre también pueda tomar decisiones con respecto, o se le valoren las decisiones que puede tomar con respecto al infante, porque las decisiones de las toma el encargado legal del adolescente padre, o sea, el abuelo, por así decirlo, del infante. O sea, el adolescente padre no puede aportar al actuar del hijo o hija. Entonces, eso me parece a mí significativo. Este, Desde instituciones, por ejemplo, el INEINA, que tiene programas con la familia, tiene programas con las adolescentes madres, pero no tiene programas con los adolescentes padres. Es cierto, cuesta mucho identificarlos porque a nosotros nos costó un mundo encontrar a estos chicos. Hubo que correr en proceso de pandemia, entonces, pero sí están.
y sí existen. Entonces creo que se pueden hacer esos programas de atención para ellos y de prevención también, viéndolo desde nuestra función orientadora. Entonces nos hace falta llenar lo que es el vacío de conocimiento desde la orientación en la parte teórica. Entonces por ahí, a mi parecer, la compañera Mariana si tiene algo que aportar. Sí, claro, y siguiendo la misma línea de lo que está diciendo Eren, yo creo que también es importante, aparte del conocimiento teórico que hace falta, del aporte teórico que hace falta por un montón, sería el trabajo integral que hay que hacer no solamente con los padres adolescentes, sino con sus familias, porque el papel de la familia es muy importante y creo que se está dejando de lado también, porque si bien no en todos los centros educativos se hace un trabajo profesional con los padres adolescentes, cuando se hace es solo con los padres adolescentes y falta un poco ahí, o falta mucho más bien, trabajar en conjunto con sus familias y prepararlos a ellos como familia también, porque es su hijo adolescente que va a tener un hijo, ¿no? Y voy a ser abuela, en el caso de que fuera madre. Y es algo inesperado, por supuesto, tan inesperado como es para el padre adolescente, lo es para sus propios papás. Entonces creo que es importante trabajarlo de manera integral, tanto con la familia como con los estudiantes de los centros educativos también. Porque no se trata solo de incluir a la sociedad y a las instituciones y hacer de que visibilicen a la población, sino también como el medio más inmediato de los adolescentes padres, que en este caso sería su grupo de pares, y los estudiantes de las instituciones, necesitan también saber lo que está pasando, necesitan estar informados, necesitan saber cómo reaccionar, evitar la exclusión, evitar la deserción escolar, la deserción académica. Entonces creo que el trabajo integral es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta acá, no solo trabajar con los adolescentes padres, sino trabajar con todas las personas que forman parte de ese proceso de paternidad adolescente. Y también es importante visibilizar a las familias conformadas por padres adolescentes, porque no se les está considerando como una familia. Incluso al momento de tomar decisiones y al momento de hacer sus elecciones, muchas veces se les castra o se les prohíbe hacer ciertas cosas porque son adolescentes. Porque, o sea, ¿cómo van a crear una familia si son adolescentes? O sea, no están aptos. Pero también hay que respetar la decisión de cada uno de ellos, porque uno, en el caso de uno de nuestros participantes, de uno de los padres adolescentes, él vive con la pareja y vive con el infante. Entonces también es visibilizar las familias de padres adolescentes. Y si bien hay que trabajar mucho desde la prevención, desde conocer acerca de la sexualidad, de la reproductividad y cómo podemos hacer para que ellos se cuiden y todo lo demás, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, no podemos solo decir que las familias de padres adolescentes no existen, ¿no? Entonces aquí es importante también darles los espacios, darles el chance, apoyarlos, tomar en cuenta lo que ellos quieren, lo que tienen planeado y con base a esto hacer procesos de acompañamiento donde ellos pueden elegir y nosotros como agentes profesionales les demos la información y las herramientas necesarias y la sociedad les dé la ayuda necesaria también en cuanto a los aspectos económicos, por ejemplo, porque instituciones como el PANI, ellos dan ayudas socioeconómicas a las madres adolescentes, pero no así con los padres adolescentes. Entonces también es esto, ¿no? También es un despertar de las instituciones para que contemplen la idea de ayudar a los padres adolescentes, sobre todo para que no dejen los estudios. Ahí creo que también, como pegándome esa línea de lo que dice la compañera, el vacío legal que existe, ¿verdad? Porque entonces, si las organizaciones tal vez no lo están haciendo, ¿por qué? Porque no se les ha jalado el mecate. Sí, como se tiene que decir, no se les ha jalado el mecate desde la parte legal. Tenemos hoy una ley de paternidad adolescente, la 8101, que habla con respecto a todas las demandas que tiene el adolescente al momento de convertirse en si el adolescente tiene menos de 15 años, él no va a tener que pagar un insumo o una pensión, pero si es mayor de 15 años, tiene que ver cómo hace para sufragar él, no el padre, no la madre, sino él, el aporte económico que le están solicitando, porque ya es mayor de 15 años y por la ley sí se le exige. Menor de edad, no, menor de 15 años, lo sufriría, por así tenía que pagarlo el abuelo o la abuela. Lo que nos contó uno de los padres, pero eso fue extra, fue por
cuando estaba la mamá embarazada y Trabajo Social los llamó a todos, se les dijo, mejor por las buenas, todos van a colaborar y no busquemos afectar en este caso al chico en ese momento. Pero sí es necesario visualizar el aspecto legal. Por ejemplo, hace poquito que se aprobó una reforma para que el padre pueda estar dentro de las primeras semanas, primeros meses de embarazo, de haber nacido el infante. Esa ley corta al padre adulto. Al padre adolescente no, porque está dentro del sistema educativo y parece ser que no es necesario que él esté participando en el acompañamiento y el desarrollo integral que el infante va a tener. Y eso, pues, profe, creo que con eso estamos respondiendo un poquito más a lo que no aportamos ahí en la presentación. Bien, Y también un comentario rápido, ay, perdón, con eso que dice Adrián acerca de la ley de paternidad responsable. Ojo acá, les están exigiendo proveer económicamente, porque tienen que hacerlo, pero no se les dice cómo. Y sobre todo a los padres adolescentes no se les da las herramientas necesarias para hacerlo. No, ellos no saben cómo hacerlo, no saben cómo seguir con sus estudios y cómo a su vez proveer económicamente. Sin embargo, la ley se los exige, pero no les enseña cómo. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente hace falta y es muy necesaria la educación afectiva y sexual para prevenir, pero también hace falta los elementos de atención para cuando la situación esté. Y algo cortito, Delia, te doy unos 30 segundos y a Mariana también 30 segundos para no quitar más tiempo. Nosotros tenemos aquí estudiantes que lo están escuchando. Algunos están llevando el curso en este momento y otros están elaborando ya su trabajo final de graduación. En pocas palabras, ¿qué les recomendaría a ustedes? De acuerdo a su experiencia. ¿Qué les recomendaría? Voy ¿Para ahí. la investigación o cómo? Para el proceso de su investigación, sí. Vea, Ok. En poquitas palabras. Muchachos y muchachas, cuando uno llega al campo y se afronta la realidad, se da cuenta que los cursos tenían mucha razón. Entonces, primero que nada, hagan caso cuando les dicen, hagan un planeamiento de todo lo que tienen que llevar a cabo. Si la están haciendo en pareja, vean, nosotros en pareja nos costó un mundo hacer esta tesis porque horarios distintos, un montón de cosas que a nosotros, o sea, nosotros teníamos la población ubicada en el Liceo de Heredia, lo voy a decir, en el Liceo de Heredia nosotros nos dijeron, aquí hay 5 padres adolescentes, cuando fuimos a ver, los 5 eran madres adolescentes, entonces a nosotros nos jugaron la vuelta totalmente, tengan identificada la población, en la medida de lo posible, relaciónense con ellos, aunque sea de forma virtual. Nosotros hicimos todo el proceso investigativo de manera virtual. Sí se puede desarrollar y se puede tener esa conexión con la población. Hagan todo de la forma más ética posible. Bueno, no, más ética posible no, háganlo de ética posible, háganlo de una forma ética. Desen cuenta y disfrútenlo. El proceso va a ser tedioso, pero va a ser enriquecedor cuando se termina. Ahorita yo estaba lleno de nervios por todo el cuerpo me tenía nervios y ahorita me siento muy satisfecho porque vi que los resultados son positivos, se dan a conocer y vienen más cosas. Entonces, siéntanse en el agradecimiento, en la oportunidad de hacer la tesis o hacer el proyecto, lo que estén haciendo de la mejor manera y van a ver que lo van a disfrutar. Yo creo en mi caso 2 puntos ahí importantes. La primera es tomar en cuenta que lo que ustedes tienen planeado hacer para la investigación les puede cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, nosotros teníamos solo 3 propósitos específicos y conforme fuimos desarrollando la investigación nos dimos cuenta de que era necesario un 4º propósito específico. Entonces ahí estructurados en ese sentido de que tomen en cuenta que lo que vayan a encontrar en el medio les puede cambiar todo lo que ustedes tenían planeado hacer. Entonces, adaptarse a las circunstancias, adaptarse a lo que se les vaya presentando y también creo que lo más importante y creo que es algo de lo que podemos alardear Darien y yo, estudiamos o investigamos algo que nos gustó, nos encantó. Y no solo es hacer lo que a uno le gusta, no solo para salir del paso, no solo para salir de la licenciatura, es hacer lo que a uno le gusta y ser conscientes de cómo esto va a aportar a la disciplina de orientación. Entonces, tal vez dejar un poco de lado los temas de los cuales ya se ha investigado un montón, de los cuales hay un montón de teoría, un montón de información, y adentrarse un poco más o tirarse a ahondar más en temas y en investigaciones de las cuales hay relativamente poco, incluso nada.
yo creo que incentivar sería un buen aspecto a considerar. Sí, yo ahí para cerrar, profe, no tengan miedo a buscar temas nuevos, porque en realidad, la última tesis en parte de los antecedentes de la última tesis fue en el 2014 por Porras y Rojas, o Rojas y Porras, no me acuerdo, y tampoco aflojen el punto que quieren estudiar, porque nosotros en un principio eran la parte emocional central y terminamos entrando en la toma de decisiones sin olvidar la parte emocional, que eso fue tedioso para nosotros quitar la parte de emociones del tema porque lo queríamos ahí, pero al final tuvo que cambiarse y fueron las tomas de decisiones que al final también nos aportó para comprender las emociones. Muy bien, muchas gracias, Derian y Mariana. Bueno, muchas gracias, Arturo. Continuamos con Víctor. Muchas gracias, muchachos. Yo creo que hoy han presentado y han hecho han dado cátedra del tema. Hasta ahora yo creo que lo más destacable es la facilidad con la que han comunicado este proceso de investigación. De igual forma ha sido muy agradable la presentación que nos han compartido. Agradecerles, ¿verdad? Por tomarse ese tiempo para demostrar calidad en esos procesos de investigación. Agradecerle también a las personas que hoy nos están acompañando por acá. Como le hemos dicho en otro momento, esto es parte también de la academia que se tiene que ir realizando, o más bien que se debe fortalecer en la carrera. Yo creo que han hecho un muy buen manejo teórico y metodológico del proceso de investigación y que se nos dio un panorama bastante interesante, como señalaba por ahí también Arturo. Y creo que describieron algunos elementos de la población. Yo les tenía 3 preguntas, pero una ya la adelantaron. Conforme van preguntando, se le van acabando las opciones a una preguntar. Era precisamente en términos legales, de marco legal, ¿verdad? ¿Cuáles elementos hacían a referencia al apoyo para dirigir actividades hacia estas poblaciones? Pero yo creo que ya muy bien, Derian y Mariana lo señalaron. Queda claro que se requiere definitivamente de un marco legal que sea valorado para poder fortalecer esos roles de paternidad, pero también para poder desarrollar estrategias de intervención social, ¿verdad? Otro elemento que medio tocó Derian por ahí ahora, pero que creo que es muy importante también para los estudiantes que nos acompañan, que están en nuestros procesos de investigación, y que quiero que profundicen un poco más tal vez, es cómo surge la definición de esta temática y cuál es el panorama de antecedentes que alcanzaron a indagar ustedes para poder desarrollar esta propuesta. Esta sería mi primer pregunta. Yo creo que con respecto a eso, obviamente los antecedentes fueron decisivos, ¿no? A la hora de explorar acerca de la paternidad adolescente nos dimos cuenta de todo lo que hacía falta, de todo lo que se dejaba de lado, todo el aspecto emocional que no se trataba, y estamos hablando de investigaciones internacionales y nacionales, por supuesto. Y cómo hacía falta también conocer cómo era ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Qué era lo que ellos tenían, a qué cosas recurrían para tomar una decisión, en qué se basaban, cómo influye el medio, qué sienten, qué experimentan emocionalmente a la hora de darse cuenta que van a ser padres adolescentes y a la hora de pensar en, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me exige la sociedad que haga? Pero a su vez, ¿qué me impide la sociedad? O sea, ¿qué cosas puedo y qué no puedo hacer? Y con base a todo esto, reestructurar y volver a armar mi proyecto de vida. Porque muchos ya tenían algo planeado y tuvieron que cambiarlo. Otros tal vez no tenían una idea más significativa de lo que querían hacer a largo plazo, pero igual todo esto les va a afectar en el proyecto de vida. Entonces yo creo que los antecedentes son decisivos. Encontrar, leer un poco acerca de lo que hay y lo que no hay, fue lo que nos dijo Adrián a mí, claro. O sea, hay que tratar el tema de las emociones y el proceso de toma de decisiones porque no hay nada. O lo que hay no es suficiente, lo toca es por encimita, es como, bueno, ¿y cómo se sintió? ¿Se sintió bien o se sintió mal? Y listo. Entonces,
creo que hacer esa indagación en los antecedentes fue vital para saber lo que exactamente teníamos que tratar y lo que exactamente teníamos que estudiar y lo que hacía falta hacer. Yo ahí, como, bueno, los antecedentes a nosotros nos ayudaron mucho cuando estábamos en el momento haciendo el curso de investigación. Nosotros nos fuimos casi a dormir un par de días a la UCR porque es donde había más cositas de esta temática. Nosotros no solamente tomamos en consideración tesis de orientación, también tomamos en consideración tesis de psicología, de trabajo social, de sociología, incluso de medicina, que abordaban la temática, porque nosotros queríamos comprender qué se estaba atendiendo, qué se había investigado de adolescentes padres. Hay que buscar los vacíos desde la disciplina que hay, porque ya desde el momento en que nosotros nos dimos cuenta que en orientación eran pocos los estudios que se habían desarrollado, ya nosotros nos estaba justificando el trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario. Como nos dimos cuenta con el desarrollo de la investigación, profesionales en orientación necesitan herramientas para poder saber cómo abordar a la población de adolescentes padres. Pero ¿qué sucede? No lo estamos plasmando, no estamos dando a conocer el trabajo que realizamos. Entonces, por ahí hay que tomarse el tiempo, hay que tomarse el tiempo para identificar los vacíos y no tener miedo a estudiar algo que no se ha estudiado o que se ha estudiado poco, porque eso les va a dar un trabajo muy bueno y les va a llenar mucha satisfacción. En cuanto a la justificación también de ese trabajo, creo que nosotros quisimos dar a conocer una realidad actual, dar a conocer un vacío de conocimiento, dar a conocer el proceso metodológico diferente, porque al final nosotros se nos complicó mucho lo que fue la aplicación de instrumentos, mucho. Entonces, no tener miedo a afrontar las adversidades que van a ir surgiendo, que al final el resultado va a ser positivo. Y también rápidamente, este asunto de los antecedentes y de la teoría. Por ejemplo, en el caso de Erin y yo, no había teoría específica sobre padres adolescentes. Entonces tuvimos que ingeniárnosla, tuvimos que tomar teoría de otros autores, tuvimos que adaptarlo. Entonces también considerar eso, que cuando vayan a tirarse el agua de la investigación, no siempre van a encontrar fácil todo lo que necesitan saber y todo lo que necesitan para fundamentar su investigación, ¿no? A veces hay que combinar teorías, hay que leer mucho, meter otras disciplinas, como decía Darien, no solamente psicología, orientación, que de hecho de orientación hay relativamente poco, sino que tuvimos que meter de medicina, meter de otro montón de disciplinas, porque no encontrábamos una teoría específica sobre paternidad adolescente, entonces tuvimos que armarlo. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que eso es lo que marca el ritmo, ¿verdad? De todo el trabajo. Y desprendido de esto que ustedes nos están comentando, imaginemos que tenemos la posibilidad de continuar un estudio complementario a esta línea que ustedes le han dado apertura en este momento, ¿verdad? De nuestra disciplina. ¿Cuál sería una prioridad para darle continuidad a esta temática a partir de los resultados que han obtenido? Yo creo que ahí sería importante hacer un poco más de investigación con respecto al papel social, con respecto al papel institucional, con respecto a qué es lo que está pasando a nivel social con la paternidad adolescente, porque nosotros nos centramos mucho en las emociones y en la toma de decisiones, pero hay un montón de cosas más. Por ejemplo, la influencia del medio y también el trabajo integral o la influencia que tiene la familia. El modelaje, por ejemplo, creo que es una de las cosas más importantes que hay a tomar en cuenta, porque estos padres adolescentes están basando en sus propias experiencias, estas son diferentes de acuerdo a cada uno. Entonces también sería muy interesante una investigación acerca del modelaje que tienen los padres adolescentes, en qué se basan para tomar sus decisiones, en qué se basan para vivenciar su propia paternidad. Creo que es un tema muy interesante. Ahí yo creo que es necesario abordar un poco más la paternidad adolescente en relación con la ley, ¿verdad?
¿por qué no lo están integrando a la ley? ¿Por qué queda todavía ese vacío ahí? Es necesario el por qué no lo están reconociendo en los documentos y por qué no están presentes, o sea, ¿por qué no reconocen a una familia, a un adolescente padre, una adolescente madre o a un adolescente padre y una mujer adulta como familia? ¿Por qué no lo dejan formar su familia, verdad? Ver por qué eso sucede desde la parte legal, qué se puede abordar. Y creo que es necesario, nosotros lo hicimos solo con 2 profesionales en orientación, porque en la investigación nos dimos cuenta que era necesario, pero creo que es necesario, estaría bonito abordar o ver el abordaje que realizan profesionales de orientación con adolescentes padres. El tema central sea orientación en atención de adolescentes padres, porque eso le permitiría sacar insumos de incluso cuantitativos y cualitativos para un futuro que le pueda servir al MEP, incluso al PANI, pues son entidades que abordan a la población de adolescentes padres. Muchas gracias y muchas gracias también por ampliar las líneas posibles de investigación. Probablemente en este momento ya tenemos estudiantes de la carrera que estén un poco avanzados en esa propuesta, pero desde la Comisión de Trabajos Finales de la unidad académica estamos implementando el disponer un respaldo de estos trabajos finales para consulta posterior. Entonces sé que para el próximo ciclo estos aportes que ustedes están haciendo van a ser muy valiosos. Entonces muchas gracias y muchas gracias de veras por demostrar ese profesionalismo y la calidad y por supuesto los saberes que han ido adquiriendo a lo largo de la carrera, ¿verdad? Más que manifiestos hoy aquí con esta presentación. Felicidades. Bueno, muchas gracias a los compañeros que han tenido su participación, que me antecedieron en este espacio. Yo, bueno, quiero felicitarles por llegar hasta acá, de verdad. Me parece importantísimo que ya estén acá. Me parece que el tema que ustedes también hoy nos comparten es muy valioso por los aportes que nos brinda. Y además nos deja como muchas inquietudes, ¿verdad? Muchas inquietudes de todo lo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, porque por ejemplo, Adrián decía lo legal, sí, definitivamente hay que entrarle a lo legal, porque son menores de edad, ¿verdad? Que están en una familia, pero que, ¿verdad? Que también hay unos padres que son padres de esos adolescentes padres que tienen una, digamos, responsabilidad también para, ¿verdad? Como padres de darles el apoyo a estos jóvenes. Un asuntito nada más, un detalle. Creo que tal vez cuando, pero es importantísimo, es muy importante lo que voy a comentar. Ustedes han trabajado en esto y está clarísimo que son, ¿verdad? Se han empoderado de la temática, pero a veces se nos van detallitos tal vez estamos como tan familiarizados con un momentito, Daniel, dígale a su abuelita que estoy en tesis, por favor. Estamos tan familiarizados con la temática que se nos van detalles, pero recordemos siempre que son adolescentes padres, no padres adolescentes, ¿verdad? Que a veces en el discurso se nos va, pero eso es fundamental, son adolescentes ¿verdad? Que llegaron a ser padres, pero ante todo adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Que llegaron a ser padres. Luego, yo nada más es un detalle ahí que tenía que anotarlo porque sí es muy, muy importante que no lo olvidemos. Quiero rescatar, digamos, la coherencia que han tenido ustedes en la investigación desde sus propósitos, las unidades temáticas, el marco contextual, las conclusiones a las que han llegado y un momento. Disculpen un segundo. Entonces, ¿verdad? Esa coherencia, digamos, en lo metodológico, ahí hago una recomendación, en las recomendaciones justamente, pero bueno, ahí se las pongo en el documento, y que quiero hacer dos consultitas. Una es, bueno, Mariana nos decía, hay que estar dispuestos a cambiar,
claro, en la metodología. Por supuesto, aquí tenemos estudiantes que están ahorita en su proceso justamente de escoger su paradigma, ¿verdad? El enfoque, el método, todo esto, ¿verdad? Y en este proceso de aprendizaje hemos insistido, inclusive en el mismo planteamiento de los objetivos y el problema, y Arturo, que también es profesor de la licenciatura, insiste, ¿verdad? Esto puede ir variando, y efectivamente, Mariana, eso cambia. Lo retomo porque están desde un paradigma que así lo permite, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Pero quiero preguntarles, ¿por qué ustedes deciden en lo metodológico trabajar desde el enfoque que trabajan? Yo sé la respuesta, pero sé que ustedes la tienen, pero lo quiero hacer porque aquí estamos en un proceso de formación también con los chicos y de compartir. Primero, yo creo que eso es por la población. Yo creo que lo más importante, y todo gira en torno a la población con la que uno decide trabajar. Y también es el hecho de lo difícil que puede encontrar la población y que indiscutiblemente el enfoque era el único que se prestaba o que nos favorecía desarrollar la investigación y lograr los propósitos que teníamos planteados. Entonces creo que la población decide todo. Yo digo, bueno, el enfoque utilizado fue el enfoque cualitativo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos tomamos en consideración este enfoque. Todo es un proceso, como decía la profe Lidia. Si uno sigue la coherencia de una investigación, se da cuenta que no es difícil hacerlo. Cuando nosotros recabamos antecedentes, también observamos el enfoque, valga la redundancia, que cada investigación lleva a cabo. Nos dimos cuenta que cuando tomaban enfoques cuantitativos, la población era mayor y los resultados no eran tan significativos. Y esto no en la carrera de orientación, porque los que vimos de la carrera de orientación todos fueron cualitativos, no cuantitativos. Nosotros nos dimos cuenta que en esas otras profesiones que indagaban temas de adolescentes padres o algo relacionado al tema, cuando abordaban desde lo cualitativo, habían vacíos de conocimiento, habían vacíos que no nos permitían a nosotros, que no daban a conocer los resultados serios de los propósitos planteados, de los objetivos planteados, perdón. Entonces, por ahí nosotros ya nos dimos cuenta que tenía que ser cuantitativo. Entonces, sí, cualitativo, perdón, sí. Después, cuando estábamos haciendo la justificación, también recuerdo que por ahí, a pesar de que ya teníamos claro que era cuantitativo, nosotros todavía entrábamos en cualitativo, entrábamos en confusión, cualitativo, cuantitativo, pero ¿cómo le vamos a llegar a todos? ¿Dónde vamos a llegar a todos? Entonces, la profe Mercedes en ese momento nos decía, adéntrense a la población, vayan a los colegios. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a los colegios a ver qué hay. Habían pocos. Entonces ya la profe Mercedes nos decía, entonces yo creo que ustedes ya están teniendo, ya ustedes van teniendo como miras de lo que tienen que hacer. Entonces por ahí nosotros nos dimos cuenta que el enfoque para llevar a cabo la investigación era el cualitativo. Muy bien, muchas gracias. Y yo sé que ustedes en las recomendaciones hacen posibles, digamos, líneas que podrían, posibles nuevas líneas de investigación. Pero, digamos, si ustedes estuviesen nuevamente en este proceso, ¿a cuáles de ellas les daría prioridad para seguir profundizando a partir de esta investigación? En mi caso personal, y es un poco de lo que ya hemos venido hablando, yo creo que le daría una importancia mayor a la sociedad, a cómo la sociedad influye directamente sobre el papel de los adolescentes padres y sobre su desarrollo. Creo que es importante porque encierra no solo la parte legal, sino también la emocional, todo lo que hemos venido hablando acerca de los roles de género y también el aporte integral que se debe hacer, ¿no? Entonces creo que todo lo que se puede trabajar desde una perspectiva social, desde el papel de las instituciones públicas y privadas,
creo que es indispensable justo en este momento. Me parece que es muy importante. Bien, bueno, muchas gracias. Ajá. ¿Ibas a decir algo más? Yo No, no, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Creo que también como profesionales en orientación trabajamos en diferentes ámbitos y creo que también podemos tomarnos en algún momento la oportunidad de desarrollar trabajos inter e interdisciplinarios con profesiones que nos aporten a una mayor comprensión de esta población. En este caso, la psicología y la sociología, desde la parte social que comentaba la compañera, nos puede brindar una mayor comprensión de esta temática. Bien, muchas gracias. Un abordaje más. Ok. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahora lo que corresponde, Terian, Mariana y personas que nos acompañan, es que nosotros nos trasladamos a otra sala para, pues un poco, ¿verdad? Tener nuestra reflexión en torno a la presentación que ustedes hacen y pues darles un resultado final. Entonces, bueno, esto tarda unos minutitos, así que no se asusten. A veces puede tardar poco, a veces un poquito más. Es que todo depende de lo que aporte el trabajo, así que eso nos genera también a veces una rica discusión académica en términos de la presentación. Entonces, bueno, nos vamos a separar de ustedes por unos minutos. Víctor, tal vez deja de grabar, ¿verdad? Aquí y... Les llegó la invitación ya por ahí. Bueno, nos vemos en un rato entonces.